Muy buenas a todos, bienvenidos a un video más de nuestro canal Mundus and Oxley. Por fin retomamos esta serie de videos de análisis, crítica y hablar sobre todo de comunicación, cosa seria. Y tenemos aquí al coproductor del canal, Carlos Ávila. ¿Cómo estás, hermano? Un placer para mí estar aquí contigo, Eric, ya sabes. Un saludo también a todos nuestros usuarios que nos están escuchando. Y sí, ya la pandemia por ahí nos frenó un poquito de por sí. Ha sido un inicio de año complicado, pero el conocimiento no se detiene. Sí, hemos estado estudiando, hablando y pues ya por fin vamos a hablar de un tema que nos han pedido mucho, el tema de la pornografía. Ya habíamos visto, bueno, ya había yo publicado algún video en Mundus Nox sobre la inacción de la pornografía, explicándolo un poquito, muy corto el video. Y creo, bueno, muchos me lo han pedido que lo explicara mejor, que es un tema que vale la pena. Entonces, pues yo creo que tienen toda la razón, ¿no? Por eso hemos decidido que este video, el retome, vamos a hablar de la inacción de la pornografía en los medios sociodigitales. Y hablar un poco también de la arquitectura del placer 3.0, definiendo pues cada uno de ellos, ¿no? Vamos a empezar hablando de uno de los conceptos que han dado más vida en los últimos años a la comunicación, que es la inacción. Un concepto que, bueno, ya habíamos escuchado hablar a Galindo Cáceres, pero que no lo había profundizado del todo, hasta que llegó Robin Manzelli y nos habló de esta modificación del cuerpo, del ser, en general, lo que es pues la inacción. Uno de los ejemplos, yo siempre he dicho que todo mensaje es enaccionatorio en sí, porque todo mensaje lleva consigo una connotación. Aunque sea el silencio, Claro. El silencio tiene una connotación, y esa connotación es la que hace que el usuario o que la persona que recibe el mensaje se enaccione. ¿Y cómo se enacciona? Respondiendo al mensaje. Es una simple modificación del estar y a lo mejor de la razón. Sin embargo, hay niveles de enacción. Yo creo que la inacción que nos estamos refiriendo es a la modificación propia, que ya usuarios, autores como Carlos Escolari ya habían mencionado con lo del tema de la imaginería, esta naturalización de las narraciones, y que tú tengas que hibridar a estas tipo de ecosistemas, y que ya tú pues, la naturalizaras, la idea, la narrativa. Esto es parte de una enacción, no sé tú qué pienses. Sí, no, creo que de cierta manera este concepto de enacción, y creo que tú estarás de acuerdo conmigo en esto, Eric, ha existido junto con la comunicación desde los propios griegos, ¿no? Creo que el término como tal no existía, por ejemplo, ahora que hemos estado justo con esta investigación, la publicidad, no existía publicidad en esos tiempos, pero ya había ciertos elementos que hoy podemos llamar que como publicidad en acción. Me parece que es algo muy similar. Igual manera, todo en la comunicación, todo connota, todo denota y todo comunica, como bien lo dijiste. Incluso el silencio comunica. Entonces, creo que lo que pasa ahora es que justo con el advenimiento de las redes sociales digitales, pues lo único que está haciendo es hacer que sea más observable de cierta manera el fenómeno que se esté investigando, en este caso el placer en la pornografía. Y creo que pues a partir del uso de la propia técnica, de la tecnología, de este avance y esta relación que tan entrañable que siempre ha tenido la comunicación con la tecnología, pues ahora nos permite justo hablar de que a partir de un swipe up puedes modificarte como persona, incluso lo que piensas, tus ideales, los propios valores, y por qué no modificar incluso los conceptos también, ¿no? Y que es parte de esta evolución constante que tiene la comunicación como disciplina. Justo bien lo mencionaste, Jesús Galindo Cáceres, de los primeros autores en
América Latina que propuso este concepto, ya después en Europa, obviamente en Inglaterra, Robin Mansell lo profundiza mucho más y ya da pauta para que este concepto de la inacción pueda ser más estudiado en este ámbito de la comunicación como disciplina que siempre evoluciona, pero ahora con esto de la acción creo que se da, a lo mejor se escucha muy fuerte, pero creo que es un punto de quiebre importante para cómo se debe de realizar investigación por todo esto que estamos comentando que ocurre en los ambientes y en los ecosistemas digitales. Sí, claro, o sea, digo, la inacción siempre ha existido como el mensaje, o sea, desde que los primeros humanos se supieron comunicar y estaban comunicándose, pues había inacción. Algún tipo de inacción. Sin embargo, como tú lo mencionas, el uso de la tecnología, de los medios digitales, esta incorporación digital a la vida diaria de las personas, a la vida cotidiana, hizo que eh, todo cambiara, la comunicación misma haya hibridado y se tuviera que adaptar, que las personas igual hibridamos y nos adaptamos. Eso quiere decir que los estudios, la metodología para la investigación, pues sí cambia bastante, pero también cambia las características de las personas, el cómo se comunican, o sea, su propia fenomenología, pero también sus sentimientos. Y aquí ya hablamos del placer, pero ahorita tocamos ese tema. Vamos a hacer un paréntesis, vamos a mencionar un poco a Lipovetsky, creo que es un autor fundamental para entender las características humanas en los 90s, pero que los podemos ver incluso en las redes, ¿no? Recordemos, una persona que es psicologizable, que quiere pertenecer a un grupo, es individual, o sea, se ve como un autor, una persona, más recayendo en la parte individualista, pero también personalizable, queriéndose modificar. Aquí vemos otra característica de la inacción. Para que gracias a todos estos, el ser individual, el ser personalizable, sean narcisistas, hedonistas y para ser ligeros. O sea, él lo mencionó en un ámbito no digital, o sea, no tiene nada que ver con la digitalidad. Pero, si nosotros vemos a las características de las personas, de los usuarios que están detrás de una pantalla en una realidad postmoderna, intersubjetiva, ¿no? Una persona que se comunica con miles de personas estando frente a un computador, les da todas las pautas también. Y esa naturaleza para que ellos sean más narcisistas aún, para que sean más hedonistas aún, porque nadie les puede decir que están mal. A fin y a cabo están en una red. Entonces tenemos a seres, a usuarios narcisistas y que son deseantes de pertenecer a un grupo. Quieren ser, o sea, se quieren psicologizar. Y en internet sí, es lo más sencillo de todo. ¿Qué vas a...? Quieres ser parte de, ¿no? Claro, ser parte de, o sea, tanto, digo, se crean las redes sociales en el internet 2.0, por ahí de, bueno, 1999 ya habían estado algunas pruebas de Facebook, por ejemplo, y todo eso. Sin embargo, es hasta el 2004 cuando ya vemos el auge de las redes sociales. El boom. El boom de las redes sociales, y ya es como, pues todos quieren pertenecer a ese grupo. Y luego ya dentro de las redes sociales, pues hay grupos, hay subgrupos, hay foros, y etcétera, un gran etcétera. Entonces estamos hablando que el internet en su evolución, tenemos internet 1.0, 2.0, 3.0 y hasta llegar ahorita que es el 4.0. No me meteré en temas que ya sé que han habido algunos casos, bueno, algunos usuarios que han dicho que el internet 5.0 o que el 4.0 no existe, entonces yo no me voy a meter en eso porque es un debate aparte, pero si quieres lo tratamos en otro video, no sé tú qué opinas, está bastante interesante. Sí, sí, estas evoluciones incluso que a veces ni siquiera han sido continuas de cierta manera, ¿no? Por ahí hay varios autores que apuntan que el 3.0 es una utopía nada más, que nunca existió esta liberación o la máxima de las redes sociales, por así decirlo, de querer ser un espacio abierto con opinión libre y este tipo de cosas donde, pues que de cierta manera beneficiara al mundo, ¿no? Para hacer un mundo mejor.
esta versión sumamente rosa, muy romántica de las redes sociales que, de acuerdo con José Van Dyke, pues nunca se materializó y creo que hasta hoy no ha sido como reflejada en un mundo, vamos a llamarlo práctico, de Sí, cierta manera, ¿no? Además, digo, Internet, pues hoy es el centro, se puede decir, e incluso viene en el libro de viralidad, que está en el centro de la vida de todos los mexicanos, ¿no? Habría que checar qué tan cierto es eso con todo esto de temas de brecha digital, pero bueno, ahí se toca. Y justo mencionaste una parte importante, Eric, que es cómo estas personas buscan pertenecer y es algo que también se da con estas redes, porque el propio Carlos Escolari lo menciona, se da una explosión cultural, ese término que ocupa. Con esto se refiere a que te trasladas de un espacio a otro para poder justo abarcar la mayor parte de cosas posibles, querer pertenecer justo, y digo, Internet en esta facultad que tiene como un espacio multidimensional donde existen varias cosas, no podemos hablar de un todo porque sería muy generalista. Sin embargo, sí es en esta cuestión multidimensional, pues te permite ser parte de, hoy quiero ser, no sé, aprender de medicina, vas y en YouTube encuentras, hoy quiero aprender InDesign, por ejemplo, ¿no? Y encuentras un tutorial en YouTube, digo, ya incluso también los propios grupos que mencionabas, Eric, son tan delimitados que pues el propio sujeto se asume como parte de un todo y de una nada al mismo tiempo por esta banalidad de las redes sociales que el propio Lipovetsky ya retoma mucho más adelante, Sigmund Bauman con el término de liquidez, que de cierta manera podemos decir que es similar a la ligereza de Lipovetsky, un vacío, ¿no? Yo creo pero que sería lo que, correcto decir. exacto, Un vacío un que vacío se exactamente. cree que no hay nada, pero hay tantas cosas, está repleta de cosas, es un vacío. Entonces, Y entra también la infoxicación, ¿no? la Que estar tan abrumado de cosas que no tienes justo, hay de dos, ¿no? O te abruma todo y terminas sin escoger nada, o tratas de agarrar la mayor cantidad de información posible que igual terminas sin agarrar sin realmente agarrar información nada. necesaria. Sí, claro, claro. Cabe destacar también que la evolución del propio Internet, o sea, de las propias tecnologías, han hecho un mensaje, aunque o sea, la evolución de la tecnología es un mensaje por sí solo, un mensaje de prosperidad de la humanidad, un mensaje de evolución, a lo mejor. Ese mensaje que lanza la evolución de la tecnología es en accionatorio a las masas. Por ejemplo, cuando se crea el automóvil, todos empiezan a pensar que es la solución de los problemas de los caballos, por ejemplo. Porque, digo, cuando antes que no había carros, y usaban los caballos, tenían el problema, por ejemplo, de que pues cuando empezaban a la centralización y todos en los centros y todos usaban caballos para moverse, las calles en Estados Unidos, creo que en Nueva York, si tú ves las imágenes cuando el repleto de caballos está lleno de estiércol y el olor era muy abrumador y algunos caballos caían muertos y podían estar ahí días y la gente no hacía nada. Entonces se veía al auto como una solución para el problema de los caballos y después resultó ser peor. Sí. Pero en el punto principal, esa evolución enaccionó a las personas para que creyeran eso. Entonces, conforme la tecnología va avanzando, los humanos van hibridando con ella y se van evolucionando. Bueno, adaptándose. Evolucionando creo que es un mal término, creo que es adaptándose. Eso pasó hoy y exactamente igual con el Internet. Cuando los usuarios en 1980, bueno, fue desde los 70s con ARPANET, si no mal recuerdo, las fechas no las tengo muy claras, pero después, digo, ARPANET era muy elitista, era solamente, digo, tener 5 megas de velocidad era la panacea, ¿no? Era una utopía, Sí, güey, sí, en ese sí. entonces. Y decían, no, ese güey es rico, porque era muy caro y era muy costoso, solamente la élite. Después en los 80s
llegó esto que se llamó Usenet. Ya era para las, bueno, personas que también tenían un buen capital, pero ya podían ser utilizados por más gente. De ahí llegó mucha gente. Sin embargo, yo esto lo considero como el Internet 1.0. Eran usuarios que con ARPANET o Usenet tenían que saber un poco de informática, tenían que saber cómo se manejaban las cosas. No existía una ciberseguridad, no existía la comunicación que tenemos ahora. O sea, literal, tenías que tener URLs exactas, se trabajaba con .html, no había tarjetas gráficas, o sea, no había algo gráfico, un motor gráfico en las web. Y pues no había un buscador, ¿no? Como ahora tenemos Google o tenemos Yahoo, o sea, todos estos buscadores. Fue en los 90s cuando Tim Berners-Lee en el CERN se crea la WWW, la World Wide Web. Aquí bueno, cuando se crea la World Wide Web y las redes sociales, que ya es el caso del 1994 a los 2000, 2005, 2006, cuando es el auge del motor gráfico, de las redes sociales, y que empieza la incorporación de millones de personas al Internet, millones, por el tema de las redes sociales, aquí es cuando se hibrida a un Internet 2.0. ¿Hay un cambio? Sí, porque los usuarios ya no tenían que saber informática forzosamente. Era más fácil utilizarlo, era más fácil buscar, era más fácil comunicarte con los demás. Y se empezó a hacer toda esta idea de la comunicación del mundo. Ya muchos autores también, tú lo sabrás, la aldea mundo, ¿no? La aldea global. La aldea global. Muchos autores. Y que es importante para la comunicación porque fue un cambio. Sin embargo, como tú bien dijiste que el Internet 3.0 es más bien una utopía, esto es porque se le atribuyeron muchos, no estereotipos, pero esperanzas, quiero decirlo así, al Internet 3.0. Pero creo yo que olvidamos las características principales del humano, más estando atrás de una computadora. Sin embargo, no se materializó del todo. Sin embargo, sí hubo un cambio. El Internet de las cosas, creo que es importante también mencionarlo porque eso enaccionó bastante a lo que es la humanidad. Tener casas inteligentes, refrigeradores inteligentes, televisiones que se podían conectar a Internet y hacer lo que hace una computadora, lo que hace un teléfono, y era algo inimaginable en los 90s. Y fue en 10 años que se logró todo esto. En ese sentido, creo que sí podemos decir que hay un Internet 3.0. No sé tú qué opinas. Sí, esta parte justo del Internet de las cosas que también se atribuye de cierta manera en algunos autores, ¿no? Digo, aquí hay varios puntos de vista y justo varios autores que toman un punto u otro. El Internet de las cosas, sin embargo, creo que sí es un factor importante dentro del 3.0, vamos a llamarle lo que se llegó a sustentar del 3.0 y fue parte justo del, vamos a ramar, como de cierta manera rompió con el paradigma también del 3.0 y creo que a partir del Internet de las cosas empieza también el 4.0 y esta interacción de Internet humano más directamente, ¿no? Que siempre ha existido, pero si lo vemos en el Internet 1.0 era de humano a máquina y ahí se quedaba. No había una retroalimentación. Y en el 2.0 sí empieza a haber retroalimentación, te puedes comunicar humano, máquina, humano. Ya en el 3.0 justo empieza el Internet de las cosas y creo que ya para el 4 es máquina a humano y viceversa, lo que ya es un cambio tremendo, digo, y estamos hablando justo esto empezó en los 90s y hoy, 2021, digo, fueron 20 años los que tardamos en llegar a eso. Creo, es interesante, por ejemplo, pensar en lo que sigue, ¿no? En esta relación entre Internet y humano, pero bueno, esto paréntesis, ¿no? Regresando al punto, creo que el Internet de las cosas ya bueno, creo que hoy se puede definir muy claramente, ¿no? Creo que hoy
pensar en un mundo sin internet es impensable, es utópico, vaya. No podemos pensar en no tener un Netflix, no tener Amazon, Spotify, no tener programas que nos ayuden a buscar justo el motor de búsqueda de Google y de Yahoo como cosas que también tiene la tecnología, ¿no? Cosas que también fallan, Este, fallan. sí, 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 no podemos confiar todo el tiempo en ella, sin embargo, justo lo que mencionaba, no podemos pensar un mundo hoy sin internet. Ya todas las facilidades, las herramientas, en época de pandemia es incluso el medio de trabajo principal para las escuelas de igual manera. Creo que, y es algo que siempre hemos dicho, Eric, que el Internet no es bueno ni malo, simplemente está y ya depende de cada persona cómo lo ocupe. Aquí la cosa es que al existir, al coexistir más bien estos ambientes digitales, virtuales, con la propia vida física, si la podemos llamar así, es que hay una cierta, se me fue la palabra, eh, como divergencia, no es la palabra. Como polarización. Ajá, polarización, sí, es un concepto muy frankfurtiano, que hay dos vertientes, pero no recuerdo cuál es la palabra. Como Pero dicotómico. bueno, justo algo, ándale, dicotómico, es muy dicotómico, porque de una manera está justo esto, ¿no? Todas sus bondades, sus facilidades, incluso en el propio tiempo de ocio, ¿no? Netflix, Spotify, Disney Plus, etcétera, pónganle el nombre que quieran. Pero por otro lado, existen también el algoritmo, la publicidad pagada, el motor de búsqueda de Google, que ya el teléfono te escucha y ya está sugiriéndote qué comprar, digo, La son insularidad. mecanismos La también, insularidad la también. insularidad, que Tema ya que será vendrá un pronto tema, sí, también. sí, sí, sí. Y bueno, el punto es ese, ¿no? Internet no es bueno ni malo, existe, pero al existir crea también estos espacios virtuales digitales, que justo es uno de los puntos que creo que vamos a tocar, que, que permiten que el placer se modifique Exactamente. de cierta manera Ujú. gracias a esta existencia de espacios virtuales y digitales. Sí, digo, tú mencionaste algo importante. El Internet 1.0 era humano hacia máquina, la comunicación, era humano-máquina, humano-servidor. En el Internet 2.0 ya se vio esta oportunidad de que el usuario se comunicara con otro a través de la máquina, a través del servidor, a tiempo real, para que después pasemos a que la máquina te puede contestar. Y eso es muy importante porque gracias a eso se crea el nuevo tipo de pornografía y el placer 3.0. Pero eso ya hablaremos ahorita porque primero hay que definir otras cuestiones. Creo que lo explicamos bastante bien el tema del Internet y cómo a la manera de que evolucionan los humanos, los usuarios, lo hacen de la misma manera. Con el uso de no solamente de las aplicaciones, sino de la interfaz. Es otro tema importante a tocar. La interfaz con sus propias leyes y con sus modificaciones hacen que los usuarios naturalicen el propio ecosistema, que es las redes sociodigitales. Y es aquí cuando creo yo que es una característica fundamental del tema de la pornografía y su enacción y el Internet 4.0. ¿Cómo es esto de que ya no son redes sociodigitales, sino que son medios sociodigitales? Medios sociales. Vamos a hacer otro paréntesis. Bueno, hay que hablar de un poco de McLuhan. Marshall McLuhan, una eminencia en el tema de la comunicación, ya había La mencionado. estrella de rock de la comunicación, dicen por ahí. Exactamente, exactamente. Él ya había mencionado que, bueno, los medios es cualquier cosa que facilite la vida del ser humano. O sea, desde unos patines hasta el ordenador. Son medios del cuerpo humano, extensiones del mismo cuerpo que nos facilitan algo. Son medios.
en el tema de, obviamente, los medios televisivos, la televisión, la radio, pues nos facilitan para enterarnos o entretenernos o bueno, X Información. cuestión. Exactamente. Sin embargo, hay un tipo de naturalización y aquí vemos el tema de la interfaz. Entonces, en el Internet 2.0, cuando en lo particular, cuando yo empecé a entrar a las redes, fue en el 2005, 2006, yo empecé, cuando yo tuve mi Facebook, cuando me creé mi correo, cuando empecé a indagar en Internet, pues el Internet era otra cosa, era muy diferente. Y tú podías salir a la calle y era algo totalmente distinto. El Internet era como algo que estaba ahí, tú sabías que estaba ahí, pero no influía, no lo habías naturalizado. No te importaba tampoco. Sin embargo, con esta incorporación de que nosotros ya hemos naturalizado la red, se crea un medio. ¿Por qué? Porque la naturalizamos, la ponemos como una extensión de nuestro cuerpo, como una extensión de nuestra vida, haciendo que sean vidas múltiples. Tú puedes tener una vida en Internet y una vida en la vida real totalmente En red. diferentes. Y a lo mejor Sí, te claro. importa más la vida en digital que tu vida real, ¿no? Ujú. Entonces, es aquí cuando yo digo que es la característica fundamental del Internet 4.0 y por esa misma razón no existen redes sociodigitales, sino medios sociodigitales. Es un medio, una extensión del cuerpo humano. Ujú. Ahí vemos otro mensaje en accionatorio, ¿no? Esta inacción de cómo las personas han modificado su propia vida cotidiana, Identidad. su identidad, su personalidad por el Internet. Por y para el Internet, porque también lo modifican Exacto. para estar, pues bueno, a la par que otros usuarios. También a lo mejor, Ujú. bueno, ya sería cuestión de hablarlo en otro tema, algo, cuestiones miméticas, pero eso podría ser interesante para otro tema, un debatillo. Pero bueno, ya que quedó claro eso, vamos a hablar ahora sí de lo que es el placer, es el deseo, la pulsión también, y daremos una bibliografía que creo yo que es importante. La arquitectura del deseo de José Antonio Marina es un libro buenísimo que nos explica bastantes cosas del deseo. Hablar de que el deseo es la sala posterior de la pulsión. Antes de que nosotros tengamos un deseo, tenemos una pulsión. Pero lo menciona, la pulsión es algo natural, es algo que está ahí, que nosotros como seres biológicos necesitamos. Una pulsión de las más fundamentales es tomar agua. Necesitamos el agua para vivir. Nuestra pulsión principal cuando tenemos sed es querer tomar agua. Es la pulsión. El deseo es el de ser, el deseo de que estoy sediento. La pulsión es estar sediento. El deseo es quiero tomar agua. Y el placer es ya tomé agua. Ya pude saciar el deseo. Del sánscrito, eso está muy interesante, el sánscrito, el deseo se define literalmente como sed. Tener sed de algo. Si lo basamos en una relación sexual, a lo mejor aquí me van a linchar un poquito porque, bueno, este autor que voy a mencionar lo catalogan como misógino, como machista, etcétera. Sin embargo, creo que es muy interesante. Aparte, era muy joven cuando hizo su tesis Sexo y Carácter. El autor Otto Baringer. Creo que es un pensador, bueno, polémico, sí, es polémico, pero es muy interesante de leer. Él mencionaba que los seres tenemos tres características. Somos seres biológicos, sociales y psicológicos. Estas tres características son lo que hacen que las personas sean personas. Aparte de la razón, ¿no? Pero en base de pulsión y deseo, esas son las tres. La pulsión es la parte natural de tengo hambre, tengo eso de comer, como. ¿Por qué nos diferenciamos de los animales? Puesto que nosotros tenemos, ellos tienen una pulsión de comer y comen. Ujú. Nosotros los humanos tenemos un deseo de comer aunque no estemos hambrientos. Pues aquí ya no hay una pulsión. ¿Cuándo de ustedes no les ha pasado que están viendo Instagram, ven una hamburguesa, no tienen hambre, ven una hamburguesa y se les antoja? Desean de la Ujú. hamburguesa. Sin embargo, no tienen hambre. La pulsión no existe. No hay una pulsión de que digas yo tengo hambre.
El animal, si no tiene hambre, no come. Bueno, excepto si es un perro casero. O sea, esos siempre tienen hambre. Pero no tienen un deseo como nosotros, que es muy complejo. Entonces, hablar de esto recaemos en el placer 1.0. Es uno de los primeros placeres el placer más natural y el placer que todos tenemos y experimentamos. El placer 1.0 recae 100% en la pulsión de la parte natural, que es la reproducción, una reproducción biológica. Nosotros como animales racionales, entre comillas, pero animales, tenemos, seres biológicos, necesitamos una reproducción. Por eso es la reproducción biológica, es una pulsión. Que después se basa en un deseo, seres y el placer. Pero no recae ni siquiera en tapujos, ni en narrativas, ni en nada por el estilo. Simplemente es, tengo deseo de relaciones sexuales por la reproducción. De manera biológica. De parte psicológica y social, pues te gustó tal persona por razón y todo el ritual que se hace cuando te gusta una persona. Este ritual sexoso. Sin embargo, este placer no recae ni en narrativas, aunque si vemos la historia, están repletas de mitos y leyendas, no influyen en el tipo de placer que se siente. Es algo natural, sin tapujos. Va a quedar más claro, porque yo sé que es un poco confuso. El placer 2.0, aquí ya va a quedar claro, ya tiene, es exactamente lo mismo que el placer 1.0, sin embargo tiene una característica que lo define. Las narrativas influyen en su concepción. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a poner ejemplo de un voyeur, una persona que le gusta. Es un placer de la vista. Al ver un cuadro, al ver un acto sexual, al ver tal cosa. Nosotros, como seres, pues nos excitamos, ¿no? Vemos un video, vemos una pintura, una película donde hay desnudos, cosas eróticas y pues provoca un tipo de excitación. Ese es un placer 1.0, puesto que no hay una narrativa. Tú ves el acto sexual y te excitas. ¿Por qué? Porque a lo mejor deseas estar ahí o simplemente ves algo que te provoca excitación, un tipo de lujuria y deseo. En el placer 2.0, ya el voyeur que está viendo el acto sexual no se excita por el acto sexual mismo, sino por la idea de que él está viendo y está mal. Aquí entra los tabús, aquí entran el tema de las historias y que tienen una influencia. Este tipo de placer se hizo muy presente en la Edad Media, sin embargo eso lo vamos a dejar para otro video, que son cosas muy largas. Todo el tema del snuff, del gore, todo esto también creo que entra en el placer 2.0. El placer 3.0, cabe destacar también que en el placer 2.0 tiene una importancia el marketing bestial. El marketing es muy importante en el placer 2.0. ¿Cómo te tiene que gustar una persona? Tú ya no es algo que tú definas, sino es algo que te dicen que tienes que gustarte. Hay una narrativa que entra ahí. Ahí es estereotipos y arquetipos. Exactamente, arquetipos, estereotipos. En el placer 3.0 vemos que no solamente nosotros, nuestro lenguaje, nuestros tipos de mensajes, nuestro ser, no solamente hibridó y se adaptó al internet solo con eso, sino que también el placer, nuestro tipo de placer y deseo, han hibridado y adaptándose a la tecnología que tenemos, al internet 4.0. Es ahí cuando yo defino el placer 3.0, que es totalmente digital e invisible. ¿Narcisista, hedonista, ligero? Sí. ¿Por qué? Si ya definimos que en el internet 4.0 nosotros podemos tener una interacción con la máquina, no con otro usuario, sino con la máquina, con un ser digital que no existe, vamos a ver todas estas videos, estas aplicaciones que nos muestran una inteligencia artificial diseñada con todo el conocimiento, porque ellos tienen los datos, las empresas tienen los datos, con todo el conocimiento de cómo es que esta inteligencia artificial va a gustar más a tal persona o al grupo de personas. Ya vemos casos como Instagramers que son inteligencias artificiales, el de Micaela, que hizo un video en el otro canal, son inteligencias artificiales que se comunican, tienen redes sociales y tienen millones y millones de personas siguiéndolas, y son influencers.
Ahora, transportemos todo eso a la parte de la pornografía, todos los videos, porque en el 2019 lo más buscado en Pornhub fue Fortnite. No sé cómo en una red social de pornografía, de distribución de pornografía, una plataforma de distribución pornográfica, se busque un videojuego. Y no solamente eso, porque en el 2020 fue Among Us. Y en el 2017 fue Overwatch. Entonces, son animaciones. También, bueno, el yaoi, el hentai, todo esto que del anime. También, pero aquí hablamos de una interacción. Inteligencias artificiales que te contestan. Inteligencias artificiales que te excitan. Y tú pagas para que te contesten. Ese es el Internet 3.0. ¿Cómo las personas de pasar a excitarse? A lo mejor el 1.0 era genuino, pero el 2.0 pues ya eran historias, pero aún así era real, era algo que estaba ahí. ¿Cómo en el 3.0 tú te puedes excitar con algo que no existe? Es un 3.0 ligero, vacío, invisible. Y sobre todo, que es infeccioso. Porque esto cada vez se hace más grande, cada vez se hace más grande. Es muy interesante, muy interesante. No sé tú qué opinas. Sí, es de que te digo, ¿no? Existen tantas cosas ya con internet que lo imaginas y lo buscas y está, ¿no? Y es una de estas cuestiones. Creo que, por ejemplo, en esta parte se puede recaer en, justo mencionabas a Lipovetsky en los 90, yo lo voy a traer más actual, al 2016, ya lo hemos leído también. Eh, y, y, y creo que hay que relacionarlo con algo que justo menciona Carlos Escolari en su libro Las leyes de la interfaz, que ya habíamos tocado en videos anteriores, gran libro, muy sencillo de leer también, para tanto contenido que tiene. Pero bueno, creo que hoy es parte justo de esta interacción que hay de persona e interfaz. Y la interfaz de hoy, del siglo XXI, 2021, es tan sencilla que Lipovetsky justo apunta el famoso why not, ¿por qué no? Why not? Y creo que aquí los usuarios creo que es esa parte, ¿no? Si puedo salir de todos estos problemas, no sé si llamarle dificultad o modificar de cierta manera esa realidad que se vive y buscar algo que te produzca placer como usuario, ojo, como usuario, ¿por qué no construir tu propia imagen de lo que tú quieres que te dé placer? Y eso es lo que te da el Internet, ¿no? Creo que esa sensación de vacío que se puede llegar a sentir como usuario, como persona, incluso ya llevándolo a límites más, ¿cómo lo podríamos llamar? Extremos. No reales, sino, sí, 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 son extremos, sin embargo, son observables, son fenómenos observables y perceptibles, porque si no lo fueran, no correrían este tipo de fenómenos, ¿no? Ya esto es, no es complejo pensarlo, creo que esto de Internet nos va a dar todavía para mucho más de seguir ahondando en el tema y podemos seguir hablando y nunca acabaríamos, pero creo que esto muestra cómo algo que es tan sencillo, tan eh, no palpable, pero tan fijo de cierta manera en la vida de las personas, te puede llevar a este tipo de cosas, ¿no? Y habría que hacer también un análisis, ¿no? Que sería importante, ¿qué personas son las que buscan esto en Internet? Y ya tú después nos podrás dar la respuesta, Eric. Pero digo, vaya, ¿quién lo hubiera pensado, ¿no? Que
que en 2021 o en el 2020, hace 10 años, ¿quién hubiera pensado que una imagen virtual digital te fuera a dar placer, ¿no? Y de repente sale 2021 y te da una bofetada en la cara. Digo, Es la realidad de hoy. es la realidad. Esto ya no es viejo, ya teníamos, por ejemplo, el libro vaquero, ¿no? En aquel entonces, o la Biblia de Tijuana, que era, bueno, también la de España era una de esas de, no me acuerdo cómo se llama, pornográficas, eran estampillas pornográficas. Los cómics de la Biblia de Tijuana, pornográficos, eran dibujos también. Sin embargo, aquí el tema es que pues, estaban ahí ya. Se podía Sí, provocar entra en el excitación, ¿no? 2.0 todavía, Sí, ¿no? ahí está. Sí, es un placer 2.0 por la narrativa. Sin embargo, acá Ujú. que ese ser animado te conteste e interactúe contigo, es el parteaguas del 2.0 y 3.0. Y más porque todas las industrias lo han estado llevando de la mano. O sea, estas series, por ejemplo, la serie de anime Evangelion, no la he visto completa, perdonen, no la he visto completa, vi 2 capítulos, pero en ellos me di cuenta que es muy interesante como un chico de 15 años, 14 años, no sé, empieza a vivir con una mujer de 30, no sé qué, y todo es sexualizado. Incluso ella le posa sexualmente, su amiga le dice que es solo un chico. Te dan la idea de que puede pasar algo, no pasa. Digo, en los capítulos que vi, no pasa. Sin embargo, la idea ahí está, la narrativa ahí está. Es un placer 2.0. Sin embargo, que sea animado y que tú después vayas al internet y busques más contenido de ese tipo, que lo hay, mucho, y que luego te den la opción de que te puedan interactuar y tú gastes dinero. Ese es un placer 3.0. Estaría interesante empezar a investigar. Digo, yo ya estoy haciendo... es un tema de mucho análisis, pero tienes que estar muy... Sentarte 1 hora sin hacer nada y pensar. Sí. Pensar, pensar, pensar. Estas características que les hacen sentir, porque es muy interesante y es muy extraño. Digo, yo no sé cómo lo sienten, no sé cómo lo comunican, cómo se comunican a ellos mismos ese tipo de placer, ¿Cómo se perciben también? cómo se perciben. Porque son usuarios. Digo, hay un ejemplo, el caso Mitchell, un hombre, eh, 50 años a lo mejor, tenía 2 hijos ya en la universidad, su esposa ya Ya. tenía tiempo de no estar, bueno, de no hacer relaciones con su esposa. Entonces él, en los momentos que estaba solo en casa, pues se iba a su ordenador y buscaba pornografía y se daba placer, ¿no? Algo que no es como muy raro, ¿no? Es algo normal. Sin Ujú. embargo, la propia página lo empezó a direccionar a pornografía infantil en la web, no en la deep web. Luego él empezó a buscar, pero la página lo empezó a llevar. El propio internet lo empezó a llevar hacia El esos sitios, algoritmo. el algoritmo. Y él empezó a consumir. Y él dice, yo cuando salgo a la calle y voy al parque, yo no veo a los niños que están jugando con lujuria ni nada, no me excito. Pero cuando estoy en mi casa, frente al ordenador, y me sale un video de esos, vaya, o sea, está cabrón. Y él no era pedófilo. Entonces, hay una infección importante aquí. Es un ejemplo, digo, la pederastía es importante, bueno, es interesante hablar de ella después, qué tipo de placer es, ¿no? Porque desde los Ujú. griegos existen mitos y leyendas, y la Edad Media también, y hoy en día también. Entonces, ¿qué tipo de placer es? En mi consideración es 2.0, pero habrá, habrá que hablar de eso. Sin embargo, es lo que hace los medios digitales, ¿no? Esa infección. Pero es muy Sí, lo interesante, es viral. muy... Y tocaste otro punto que creo que es importante que retomemos antes de que vayamos a, a cerrar este video, Eric, que justo es el de la industria. Em, y hay algo que se menciona en uno de los famosos libros azules de la comunicación. El libro se llama Industria Creativa. Son varios autores los que vienen, dentro de ellos uno, Ramón Sayo, ¿no? Gran autor, sobre todo de la industria creativa. Y hay un párrafo en específico, ya por ahí del final de este libro, que
empieza a segmentar de cierta manera las industrias creativas como a qué están direccionadas, que puede ser publicidad, obviamente la creatividad va intrínseca, producir dinero, redituar, vaya, pero hay un apunte muy importante, que justo la pornografía no se toma como parte de la industria creativa y creo que también es algo que valdría la pena analizar más cuidadosamente. Yo quiero pensar que es justo por este tipo de cosas que de cierta manera van como fuera del marco legal, sin embargo, los límites de Internet son infinitos Ujú. prácticamente. Entonces, em, digo, también en una cierta manera de lo políticamente correcto, quiero pensar que también entraría por ahí, porque al final, si no me recuerdo, creo que fue UNESCO o la ONU de las primeras fundaciones que quisieron dar definición a lo que es una industria creativa. Entonces, pues el tener, digo, tienes el cine, radio, televisión, ahora redes sociodigitales y que de repente la pornografía pues salga ahí como que no cabría dentro de esos marcos de lo políticamente correcto, ¿no? Pero al final también la pornografía es una de las industrias que a mi consideración, y digo, no lo he investigado, pero creo que es una de las que más debe de redituar justo por esto que estamos De hablando. hecho, es la que más reditúa. Creo que es la Sí, que más reditúa. Los números que da Pornhub año tras año, cada diciembre, 11 de diciembre, las estadísticas. lanza estadísticas. Te las pone, te lanza todo, 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 todo. Unas 50 cuartillas de información y datos y estadísticas y es impresionante ver, muy impresionante ver. Todo este tema de las industrias creativas es interesante, puesto que cuando hay una evolución de formato, hablamos de cuando estábamos en VHS y pasamos al DVD, quien lo hizo primero fue la pornografía. Ujú. Y gracias a la pornografía, Sí, la industria del cine dijo, vámonos a DVD. Y luego ¿quiénes fueron los primeros en pasar contenido digital o sea, tener plataformas digitales pornográficas, bueno, de video? Fue la pornografía. fue la industria Y pornográfica. Ujú. pasaron 10 años, bueno, después salió YouTube, pero después pasaron otros 10 años y se creó Netflix, cuando ya teníamos eso en la pornografía. Películas pornográficas de completas, con una suscripción de Sí, sí, pago. sí. Quien retoma, o sea, quien evoluciona el Internet en formato, creo yo que ha sido la pornografía. Por eso la pornografía es sumamente importante y, y vaya, es alucinante pensarlo, porque también cuando se creó la primera película que se creó, mundo de la pornografía, fue en 1924, creo. La primera película homosexual fue en el 1927. Y no hay que decir que la primera fotografía que se hizo, bueno, no la primera, creo que la primera fue a un gato. Pero una de las primeras fotografías fue una mujer desnuda. Y la fotografía erótica, como arte, es una de las que más estaban, que se hizo ilegal en Estados Unidos y empezaron todo el cine a poner políticas y bla, bla, bla. Es otra cosa. Sin embargo, la pornografía siempre ha movido. Tanto que en Nueva York, en las calles, vendían películas amateur, porque de ahí empezó todo el tema de lo amateur, porque al principio, no vas a dejar mentir, la primera película que se inventó pornográfica tenía una historia detrás. Ujú. Siempre. Fue en Nueva York que empezaron a vender pornografía amateur, digo, si no mal recuerdo, creo que sí era Nueva York. Aquí tengo el dato, pero no quiero abrir ningún archivo porque si no todo se malenta y el video se va al carajo. Entonces, que se vendían en la calle. Tú ibas y tenías un señor que vendía películas y te las daba. Ahí también se empezó a todo el tema del gore, los videos snuff, que eran un mito. Películas donde un hombre golpeaba a una mujer
actuado obviamente, el gore, y luego que se empezó a rumorear que era un asesinato real y tú comprabas la película vendida como pornografía. Entonces es, Ujú. es muy interesante cómo la pornografía lleva de la mano a toda la industria, porque la pornografía está muy cabrón. Es algo que tú lo piensas, porque siempre hay un tabú en hablar de pornografía y sexualidad. Hay un tabú. Pero tú cuando te paras, te sientas un momento y dices, a ver, ¿qué ha hecho la pornografía para que yo piense así? Mis amigos piensen así, para que todas las personas piensen como piensan, haya hecho todo. O sea, el hecho de que tú digas, la mujer gime de tal manera y que el hombre gime de tal manera, es una cosa que la pornografía dictaminó y dijo, así es. Ujú. Que tú pienses o que te limites a la parte de algo pornográfico y no experimentes algo erótico con tu pareja, tiene que ver con la pornografía. Porque ¿por qué los chinos eran tan importantes a pesar de que eran sumamente simbólicos y todo lo que quieras? A pesar de todo eso, ¿por qué mencionaban que la sexualidad era una parte importante para el hombre y la mujer para completarse espiritualmente? Como los indios también escribieron estos libros, el Kama Sutra, como entendimiento de la sexualidad humana. Lo erótico, una explosión de deseo. Guadalajara Vázquez, en su libro Pornografía, lo que es y lo que no. Muy buen libro. Muy filosófico, pero está bueno. Te dice lo erótico, la explosión del deseo y la lujuria, de la excitación del ser humano, como entendimiento de nuestra sexualidad. El tabú nos impidió entendernos sexualmente, y la pornografía solamente es una expresión forzosa de la sexualidad que no te atrae otro deseo más que la posesión. Poseer a tal persona, poseerla, pisarla. ¿Por qué a tal persona le gusta abajo o le gusta arriba? En la posición, en cualquier posición. Eso tiene que ver con estereotipos y arquetipos que la propia industria pornográfica ha dictaminado en tu entender de la sexualidad, tu placer y el deseo. Entonces, el placer 2.0 y 3.0 no es algo tomado a la ligera, es un tema que vaya, te dicen lo que te tiene que gustar, qué no tiene que gustar, cómo lo tienes que hacer, cómo no lo tienes que hacer. Y después lo utilizas para pláticas totalmente normales. Y es algo normal. Hemos naturalizado Sí, y la pornografía, bueno, entendiendo esa pornografía como la sexualidad, es un mensaje accionatorio por sí solo. Y está muy interesante. ¿Qué opinas de eso? sí, ¿no? Todo está envuelto en narrativas, ¿no? Creo que eh, a lo mejor discurso no tanto, justo por esto de lo políticamente correcto, pero creo que la narrativa sí, justo lo has estado mencionando, ¿no? Ya había eh, pinturas donde esto se representaba desde hace mucho tiempo. Digo, tú sabrás mejor. Yo quiero pensar que justo desde los dioses griegos, con Hera, creo, si no mal recuerdo, se puede ver, ¿no? Y Afrodita. creo que ahora estas Afrodita. narrativas lo único que han hecho es justo trasladarse, y ahora son narrativas transmedia, pero es, es interesante pensarlo, muy interesante, y creo que em, como los otros temas que hemos tocado, pues si siguiéramos, no acabaríamos, ¿no? Vale la pena reflexionar en torno a esto, porque sí, justo muchos de los estereotipos sobre hombre o mujer vienen de parte de la industria pornográfica, ¿no? Realmente uno se da cuenta de lo importante que ha sido para la construcción pues, de las personas como seres sociales, ¿no? Ujú. A partir justo de todos estos estereotipos que siguen existiendo y que creo que no van a dejar de existir. Van a Correcto. seguir adaptándose, sí, pero no creo que se puedan quitar porque de igual manera la industria pornográfica, sea o no sea parte, o sea o no sea tomada en cuenta como una industria creativa,
eso no deja de lado que sea la industria creativa más importante del mundo. Sí, que más produce. Pero bueno, creo que, digo, nos quedamos cortos, obviamente es un tema más largo. No queremos hacerlo tampoco tan extenso, pero sí. Muchas gracias, hermano, por estar aquí. No, ¿de Ya qué? sabes, cualquier duda, aclaración que tengan en la caja de comentarios, en el siguiente video las resolvemos, las comentamos un poquito. Se vienen cosas chidas. ¿Puedo mencionar los temas? ¿Tú qué dices? Interesantes. Pero los menciono. Pues sí, yo creo, sería interesante, ¿no? A ver, alguna encuestilla por ahí. Ah, ¿Qué podría tema ser. quieren para la que sigue? Podría ser, podría ser. Digo, en este canal lamentablemente no puedo hacer encuestas aún, porque no tengo la pequeña comunidad. Pero en la caja de comentarios díganos, tenemos el tema de la propaganda, todo el tema de la propaganda de la Segunda Guerra Mundial, y tenemos el tema de la insularidad. Así que para el siguiente video, pues digo, los dos van a venir, pero ¿cuál va primero, no? Pongan en la caja de comentarios cuál les interesa. Y también si tienen un tema interesante, pues escríbanlo. Creo yo que, Propónganlo, sí, claro. claro, propónganlo. Yo creo que es importante acabar con una reflexión a pesar de que este tema, por ejemplo, es un tema tabú, es un tema que a las personas les cuesta pensar, les cuesta, digo, no pensar, pero aceptar que es una problemática. Digo, no problemática como que es algo malo, sino que es un fenómeno que está ahí. Eh, Es lo, incómodo, vamos a ponerlo así, ¿no? es incómodo hablar de excitación, hablar de deseo, todo eso es incómodo, pero es un tema que es un fenómeno que está y tiene que ser estudiado por la comunicación, por la sociología, incluso por la economía. La economía tiene algo que ver ahí en la Sí, pornografía muy cabrón. Sería válido hacer estudios. Yo diría, las personas que están haciendo pues, investigación o quieren hacer investigación, que no se detengan por tabús, no se detengan por narrativas que te están diciendo que eso no te es de hablarlo. No, digo, si queremos hacer una investigación, por ejemplo, de denuncia, creo que es importante no tener estos tapujos y hablarlo pues, a lo que va y hacer la investigación y como es. cómo es, porque es importante y enriquece mucho al campo de estudio que estés inmerso, ¿no?